Querido buen Dios, Señor, que estás en lo alto de los cielos, santificamos, alabamos tu nombre en esta hora, Señor, dándote muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das, Señor, por el aire que respiramos, porque nuestro cuerpo funciona, nuestro corazón está funcionando para regar la vida en cada célula, Señor. Gracias, Amén. Padre, por levantarnos para estar dispuestos a poder tener este reavivamiento que necesitamos, Señor, buscándote temprano en la mañana. Gracias por todo el equipo que ha estado trabajando para que esto se dé, de manera especial la hermana Lorena, con su equipo familiar, su esposo, sus hijos. Y Señor, que tú nos puedas dirigir en este nuevo día que vamos a escuchar tu palabra y que, Señor, realmente pueda calar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que haya esa motivación especial del cielo con la unción de tu Espíritu Santo para que nosotros obremos todo lo que pensemos, todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor y el avance de su obra. Estamos pidiendo por la hermana Mayra González que quiere trabajar a tiempo completo para ti, Señor. Pedimos que sea posible que pueda salir su pensión, Señor, para que ella tenga ese tiempo para dedicarlo a Isaías 58, a todo el trabajo que ella tiene en mente, en su proyecto de trabajar para ti, Señor, que se pueda dar. Y así pedimos por los recursos para todos los ministerios, Señor. Queremos pedirte para que tú abras las ventanas del cielo y derrames esas bendiciones en abundancia y los Isaías puedan tener sus recursos. Sabemos que algunas veces tú aprietas, Señor, pero es para probar nuestra fe, para que podamos accionar confiando en que tú vas a ir haciendo provisión a cada paso que damos. Queremos pedirte por el Ministerio La Esperanza de Isaías 58 para que tú prosperes ese ministerio, Señor. Hay mucho por delante que hacer y estamos esperando ansiosamente, Señor, ver cristalizado el propósito de esta fundación, además de las escuelas y del sanatorio, Señor, también el cuidado de los niños, Señor, que se pueda dar pronto, que pueda haber las estructuras, que pueda haber el personal adecuado, Señor, para que esto se pueda llevar a cabo, para que muchos niños puedan ser salvados de la maldad de este mundo. Señor, no quería dejar pasar eh, el motivo de oración de la salud de nuestro hermano Elías Vaquero y la hermana Gaiscali, que están bastante quebrantados y queremos ponerlos en tus manos de amor, Señor, que tú eres el dueño de sus cuerpos y puedes hacer que cada tratamiento que se están haciendo tú lo puedas prosperar y puedan recuperar su salud. Señor, en tus manos colocamos esta programación y está delante de ti, Señor, para que tú dirijas todo. Bendiciones, Padre, que te pedimos también por cada uno de los integrantes y los que no están, Señor, para que puedan aquellos tener su tiempo, tener la conexión, tener la electricidad de poder participar todos juntos. Gracias por escucharnos, perdona nuestras faltas y pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bien, sin más preámbulo, en esta mañana vamos al tema de hoy, que se titula De tímido a conferencista de una nación. ¿Cómo es que una persona tan tímida, tan insegura de sí misma, puede llegar a hacer cosas grandes y maravillosas cuando quizás se ha sentido que no calificaba, como lo decíamos ayer, que no estaba preparado, que no era lo que esperaba para su vida? ¿Cómo es que llegamos a hacer cosas grandes en las manos del Señor? Y es ahí donde entra en juego el poder de una visión. Porque cuando dejamos que Dios impregne nuestra vida con esa visión, todo cambia. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 13 al 17. Si lo tienen ustedes por allí, por favor, ubíquenlo en sus Biblias. Hoy no lo coloqué en la pantalla debido a que igual no se va, me cuesta para escucharlo. Y entonces
Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Éxodo capítulo 1, versículos 13 al 17. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las miraréis sobre sus asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuera hija, entonces que viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los niños. Y el versículo 21 dice, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el río a todo hijo que naciere y a toda hija preservad la vida. Vemos aquí el contexto de la historia de este pueblo que estaba viviendo sin esperanzas. Definitivamente ellos estaban condenados a ser esclavos toda la vida y además ahora no solamente bastaba que estuvieran en servidumbre, sino que ahora estaban matando a sus hijos. Ahora sus hijos estaban perdiendo la vida a causa de un rey que tenía celos y tenía miedo y tenía inseguridades de sí mismo. Y entonces fue utilizado por el enemigo para hacer tan grande atrocidad. Pero vemos en el capítulo 2, versículos 2 y 3, si leemos desde el 1, dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y betún, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Un niño sin duda, sin muchas posibilidades de vivir. Primero estaba sentenciado a morir antes de nacer. Antes, cuando estaba en el vientre ya de su madre, o quizás antes de Jocabed estar embarazada, ya el rey había decretado esta ley donde los niños varones no podían vivir. Vemos el contexto de esta familia desesperada porque llega un nuevo bebé y yo me imagino que durante todo el embarazo Jocabed estuvo orando para que fuera una niña, pero parece que Dios no respondió su oración. Nació un niño varón y era hermoso y tuvo temor Jocabed de que le quitaran la vida a su hijo y entonces ella lo resguardó por 3 meses. Y después de 3 meses, donde seguramente tenían que, cuando el niño lloraba, no sé qué hacer, porque es difícil callar el llanto de un niño, y más cuando está recién nacido. Pero Jocabed lo hizo y lo escondió por 3 meses, pero ya viendo que no lo podía tener en casa, ella decidió colocarlo en una cesta y echarlo al río. ¿Qué posibilidad tiene un niño de 3 meses de sobrevivir en un río que está lleno de cocodrilos? Que si precisamente era echado al río era para que los cocodrilos se alimentaran. Vemos entonces que cuando a veces el contexto en el que nacemos, las circunstancias en las que venimos a esta vida no son las más beneficiosas. Quizás nuestros temores y nuestros miedos surgen del contexto en el que nacimos. Este niño era hijo de una esclava. Además, estaba sentenciado a morir antes de nacer. Y aun cuando vivió en condiciones peligrosas durante 3 meses y luego fue echado a un río. Pareciera que no tenía futuro. Vamos a analizar esta situación. Además de ser echado al río, donde habían cocodrilos, si un egipcio lo encontrara, igual iba a morir. ¿Y quién más tenía la posibilidad de encontrar a un bebé en el río Nilo, sino los egipcios, que estaban todo el tiempo en guardia? Porque recordemos que más adelante Faraón salía todas las mañanas a bañarse en el río Nilo. Así que lo que estaba rodeado de ese río era de egipcios. Y si alguien encontrara a un hijo hebreo, de todas maneras moriría.
Así que vemos que el contexto en el que Moisés nace y empieza a crecer no es el hogar, digamos, funcional, donde todo es prosperidad, donde todo marcha bien, donde mamá y papá están al tanto de todo y pues tienen ese cuidado. ¿Por qué? Porque a sus 3 meses estaba echado en un río. ¿Y quién diría, quién quisiera estar en esa situación? ¿Qué oportunidades podría tener de triunfar en la vida? Tenía todas las de perder. Este jovencito, este niño parecía no tener futuro. ¿Por qué? Porque el contexto en el que él nace, estamos viendo que no estaba en ningún momento estuvo en favor de él. Pero entonces Dios tenía un propósito, por eso Jocabed no tuvo una hembra, tuvo un varón. Y lo encontramos en Éxodo 2, 5 al 10, cómo el Señor salva la vida de este niño. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, como lo hacían seguramente muchos egipcios. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué apropiado el Señor. ¿Cómo es que Dios no solamente ahora le salva la vida a este bebé, sino que el Señor recompensa la fe de esta madre, diciendo en el versículo 9, a la cual dio la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré? Y la mujer tomó al niño y lo crió. Jocabed no solo pudo conservar la vida de su hijo, sino que además Dios se lo devuelve y como un bono extra por su fe, Dios le dice, yo te lo pagaré todo. Qué emocionante, me encanta la historia de Moisés. Les confieso que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia después de Cristo, porque este hombre no tenía las posibilidades humanamente cuando nació. El contexto de su hogar no era el más apropiado. Nacer en una familia esclava era nacer sin derechos, era nacer totalmente desgraciado. Pero Dios cambia totalmente el futuro de este joven, tomándolo en las manos la hija del rey, nada más y nada menos. La princesa lo toma en sus brazos. Dice que el versículo 10, y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así que esta mujer, Jocabed, cría a este niño. ¿Pero ustedes creen que ella les enseñó valores egipcios? ¿Qué le enseñaría esta mamá a este niño que cambió su futuro? Tuvo en sus manos el poder y la posibilidad de crecer en el hogar con papá y mamá, con sus hermanos. Dios cambió el curso de la historia y ahora Dios usa todas estas desgracias para cumplir un propósito en la vida del niño. Y Jocabed le inculcó seguramente en esos cortos años que lo pudo tener la verdad de la salvación. Moisés atesoró desde muy niño aquello que el pueblo de Israel creía, esta fe maravillosa del pueblo de Israel, la atesoró, creyó en sus promesas y quizás Jocabed le dijo, tú puedes ser el libertador de Israel. Y saben, es importante a veces creer lo que nuestras madres nos dicen. Muchas veces cuando estamos jóvenes y nuestras madres nos hablan, no prestamos mucha atención. Pero lo que una madre puede hacer en los primeros años de la vida de un hijo puede marcar por completo su destino. Por eso es importante que si hoy tienes hijos, tienes nietos, porque sé que algunos tienen nietos acá, podamos hacer lo que hizo Jocabed, dejar una huella tan imborrable en su vida que ellos jamás, aunque deseen, puedan apartarse del camino. Y aun cuando lo hagan temporalmente, puedan regresar.
Moisés fue llevado al palacio, dice Profetas y Reyes, o no creo, es Patriarcas y Profetas, dice que Moisés fue llevado a la casa del faraón más o menos cuando tenía 12 años. Era un preadolescente. Fue llevado allí para ser instruido en todo lo que son las leyes egipcias. Podríamos decir que Moisés tuvo la oportunidad de ir a las mejores escuelas, de asistir a las mejores universidades. Moisés tuvo la oportunidad de entonces formarse y prepararse académicamente de una manera como un rico, era hijo del rey. Pero saben, el tiempo pasó. Moisés creció y conocía el propósito de Dios para él porque su madre se lo había enseñado cuando era tan solo un niño. Pero saben, muchas veces cuando vamos a la universidad, cuando nos preparamos, cuando tenemos un título, empezamos a creer que esos conocimientos van a ser suficientes para llevar a cabo un ministerio. A veces pensamos que una formación, un curso que hagamos, que vayamos a la universidad, yo quiero servir a Dios como médico y entonces yo me preparo como médico y no estoy hablando en contra de estudiar, porque esto es muy necesario. Pero nunca podemos perder de vista el propósito para el que nosotros fuimos llamados. Siempre tengo la oportunidad de conversar con mi hija acerca de esto, que es la más grande. Ayer no les terminé de contar, hoy vamos a continuar la historia, pero aquel pacto que hice con el Señor y yo le pedí una hija, le dije al Señor que si Él me daba esa bebé y la conservaba sana, yo me iba a dedicar tiempo completo a su obra. Y definitivamente 3 meses para el mes de marzo, yo lo hice en diciembre, y para el mes de marzo ahí estaba embarazada de mi primogénita, Elizabeth Prada. Ella bien llegó cuando nos enteramos que estaba en embarazo, corrí al médico a hacerme los respectivos estudios. Y bueno, para mi sorpresa, en esa primera visita al médico, el médico me dice, mira, tú estás embarazada, hay una bolsita allí dentro de tu vientre, pero ahí no hay ningún bebé. Y así que lo más seguro es que si dentro de 3 días todo sigue igual, pues tendremos que practicarte un aborto. Saben, yo me fui a mi casa molesta, enojada con Dios. Y le dije, Señor, si hicimos un pacto, si ya tú me habías respondido a la oración, ¿por qué no lo hiciste completo? Y saben, Dios no se queda con oraciones a medias. No se quedó con la oración a medias de Jocabed. Jocabed quiso conservar la vida de su hijo y el Señor se lo regresó ahí mismo al instante. Ella lo dejó en el río y no pasarían sino unas horas hasta que aquella princesa lo encontró y se lo devolvió. Porque Dios no deja oraciones a medias. Y cuando el Señor te dice que va a guiarte, que va a darte algo, el Señor no lo va a dejar a la mitad. Pareciera que queda a la mitad, pero cuando pareciera esto, el Señor está probando tu fe. Quiere que tú te aferres a Él y que confíes solamente en Él. En aquel momento, cuando me dicen, usted tiene un embarazo embriónico, yo corrí a la casa y lloré. Yo nunca había llorado como aquel día. No sé si de sentimiento, no sé si de dolor, no sé si de enojo, pero recuerdo que yo me acosté en la cama solo a llorar. Y mi esposo, que estaba a mi lado, pues lloraba conmigo. Y esa noche recuerdo que vinieron unos hermanos, eso fue como un día jueves, vinieron unos hermanos y ese fin de semana había una vigilia en la iglesia y nos dijeron, tranquilos, vamos a continuar orando y los vamos a apoyar en oración. Un cuñado que es ginecólogo me dijo, espérate unos 15 días, si el doctor no se equivocó en el diagnóstico, el aborto solo va a venir, no tienes que practicarlo, espera todavía. Y decidimos esperar con mi esposo y orar en ese lapso de casi 20 días, que no quise ir al médico por el miedo de que pues hubiese lo que yo no esperaba. Y pues como mi cuñado me había dicho que no corría peligro, yo avancé en poder
pues confiar en el Señor y bueno, ya Dios determinaría qué sucedería. Así que pasaron los 20 días, efectivamente volvimos a ir al médico, pero esta vez fuimos a otro doctor, a una doctora, y entré allí al consultorio con aquel temor y orando, y allí a lo que salí de aquel consultorio, yo salí llorando y mi esposo estaba afuera esperándome. Y él me abrazó y me dijo, tranquila, lo vamos a superar otra vez, porque ya habíamos tenido una pérdida hacía pronto. Así que cuando yo salí le dije, no, yo no estoy llorando de tristeza, yo estoy llorando de alegría, porque ahí está mi bebé, tiene 12 semanas de embarazo y ahí estaba bien formadita ya mi primera hija. Le hicieron estudios de todos los tipos, porque ya pues, por los problemas genéticos que ya yo traía, que me habían dicho anteriormente, en el último aborto me habían dicho que pues yo no iba a poder ser mamá, que definitivamente mi cuerpo tenía genes que mataban a los bebés y por eso pues yo quedaba embarazada, pero que siempre los bebés iban a morir y que cuando vivieran iban a estar sentenciados a morir pronto porque iban a sufrir del corazón. Así que sin esperanzas, parecía sin esperanzas, pero cuando no hay esperanzas es cuando el Señor obra de manera maravillosa. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. Yo le agradezco al Señor porque ahora no solamente tengo esa niña, después de ella tuve un aborto más, pero luego el Señor me regaló 2 varoncitos y ahora tengo 3 hijos para la gloria de su nombre. Porque el Señor de aquello que parece que no tiene sentido, porque crecí en un hogar disfuncional, se podría decir, donde papá prácticamente no estaba, donde conocí a mi padre a los 5 años, cuando tenía 5 años de vida, crecer en un hogar donde fui víctima de abusos por parte de mi abuelo, crecer en un hogar donde parecía que no había esperanza para mí, pero Dios cambia, Dios cambia el sentido de nuestra vida. Cuando busqué al Señor a los 14 años, me sentía una niña impura, una mujer que no tenía valor, pero como el Señor no se queda con nada, ¿verdad? Él me dio el valor que yo necesitaba y me enseñó a que yo aprendiera a amarme a mí misma y que aprendiera a confiar en el valor que Él me da, no en lo que las personas me dan. Moisés quizás no tenía valor ante los egipcios, iba a ser muerto y echado al río, porque para ellos era un esclavo más, era un común ser humano más, pero no era así para el Señor, porque el Señor lo tomó, lo llevó a la princesa y le conservó la vida. No solamente eso, lo devolvió a su madre y luego lo llevó al palacio a que aprendiera de los mejores maestros para aquel tiempo. Recordemos que Egipto en aquel momento era el imperio que gobernaba el mundo. Así como podríamos hoy decir que una de las naciones más prestigiosas de este mundo, pues allí estaba Moisés. Pero Moisés no había entendido cómo era la forma en que el Señor iba a llevar a cabo ese propósito. Moisés vio a sus hermanos discutiendo y entonces empezó a sentir dolor por su pueblo. Y entonces dijo, yo he aprendido aquí todo lo que he aprendido, ahora esto es estrategias de guerra, porque Moisés fue instruido en todo esto. Ahora entonces voy a usarlo para sacar a este pueblo, para sacar a mi pueblo de ser esclavo, porque Moisés conocía que había sido llamado para ser el libertador del pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, no, así no es. No es así como tú lo vas a hacer, porque es que este ministerio es mío, no es tuyo. No se va a hacer a tu manera, se va a hacer a la mía. Así que Moisés, huyendo por haber matado a un egipcio, fue llevado al desierto por 40 años. Moisés tenía 40 años cuando huyó al desierto y pasó 40 años en el desierto. Saben, en 40 años pueden ocurrir muchísimas cosas. Moisés en esos 40 años aprendió a depender
de la misericordia de Dios. Tenía que desaprender la forma en cómo trabaja el ser humano. ¿Y cómo trabaja el ser humano? El ser humano piensa en un sueño, lo visiona, lo lleva a cabo, lo sueña, lo lleva a la práctica, pero confía muchas veces en sus propios conocimientos, confía en sus propios recursos, confía en sus propios dones. Y no era así que Moisés iba a libertar al pueblo de Israel. Tenía que desaprender esa forma que había aprendido. Y saben, no sé si alguno de ustedes ha tratado de desaprender un hábito. Es más difícil desaprender un hábito que aprender uno nuevo. Así que necesitó 40 años para que, digamos, el CPU que tenía en su cerebro fuese totalmente reseteado y entonces dejara de confiar en todo lo que sabía, en todo lo que había aprendido, que definitivamente luego Dios lo usó, pero que no era eso en lo que el Señor quería que Moisés pusiera su confianza. Allí en el desierto, Dios le dio una nueva visión de su ministerio. Le dijo, tú vas a ser el libertador de Israel, pero ya vas a ver cómo lo vas a hacer. Y entonces vamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4. Y empezamos a ver cómo Dios empieza a cambiar ya después de 40 años de desaprender su confianza en lo que él sabía. Vemos cómo el Señor empieza a trabajar con Moisés ahora para que Moisés renueve su confianza, pero no en él mismo, sino ahora direccione su confianza en quien podía hacer posible todas las cosas. Versículo 4. Y viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 7. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. ¿Ustedes creen que Moisés no había escuchado de todos estos pueblos a donde Dios lo estaba llamando a ir? Y quizás Moisés se dijo, pero yo voy a ir allá, a esa tierra de paganos, a donde, o sea, Señor, yo voy a ir a conquistar esas naciones para que tu pueblo habite allí. Seguramente por su mente pasaron muchas preguntas. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? No califico. Señor, ¿se te olvida? Tengo 40 años en el desierto. Lo que he hecho es pastorear ovejas y tú me estás llamando a sacar un pueblo que es numeroso de un faraón que los libre, de un faraón que es poderoso, que tiene carros, caballos, gente, jinetes y todo esto, y tiene un ejército completo. Y usted me está diciendo que yo vaya al imperio más grande del mundo y que vaya y simplemente le diga que deje ir al pueblo de Israel. Moisés dice que le dijo entonces, ¿quién soy yo? Y quizás en esta mañana tú te has preguntado muchas veces, ¿quién soy yo? Yo me lo he preguntado. Saben, cuando veo mi pasado, veo en el hogar donde crecí, veo las cosas que he vivido y que he hecho que no me enorgullecen para nada. Que si pudiese devolver el tiempo no haría muchas de ellas. Pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor ahora me utilice para llevar a cabo un ministerio y pueda ayudar a otros? ¿Quién soy yo para liberar a otros del pecado si yo soy la primera pecadora? Y quizás esa es la pregunta de muchos en este día. ¿Quién soy yo? Porque no califico para estar aquí. No tengo las habilidades. Sí, quizás fui a la universidad, me preparé, pero es que esto es otro nivel.
esto es diferente. Y es que el Señor, de esto ordinario, de esto que parecía que no servía, de esto que parecía no tener futuro, Dios lo toma y lo convierte en algo extraordinario. Moisés, un hebreo ordinario, un hijo de esclavos, un niño sentenciado a morir antes de nacer, pero Dios le permite vivir. Pasan 80 años y Moisés se pregunta, ¿quién soy yo? Todavía, a pesar de ver la misericordia de Dios durante esos 80 años, Moisés todavía tenía temores, tenía dudas y tenía miedos. Además, tenía una autoestima que no le permitía verse a sí mismo como se había visto antes. Pero ya va, ¿no calificaba a Moisés realmente? Estudió en las mejores universidades, estaba preparado aún para ser faraón, sabía de estrategias y de guerra. Entonces, ¿qué pasó durante esos 40 años? Si 40 años atrás mató un egipcio para defender a su pueblo y estaba seguro de sí mismo, pues podía ser el próximo faraón. Y tal vez Moisés en algún momento pensó, oye, si yo llego a ser faraón, podría ser más fácil para mi pueblo. ¿Qué pasó con Moisés en estos 40 años? Dios no le permitió llegar a ser faraón. En vista de aquel error de matar a este egipcio y confiar en sus propias fuerzas, Dios tuvo que sacarlo porque dijo, no va a ser no va a ser de esa manera. Durante esos 40 años Moisés se había olvidado de sí mismo. Se había olvidado que todo esto que estudió al final, todo esto que estudiamos, Dios lo da para que lo usemos para su obra. Si lo usamos de otra manera, nos vamos a sentir vacíos. Y es precisamente lo que ahora Moisés sentía. Todo eso que le había permitido prepararse, ¿de qué había servido? Ahora estaba en el desierto, pastoreaba ovejas, tenía una esposa, tenía unos hijos y estaba contento. ¿Por qué incomodarse? Así que tu preparación académica, mi querido hermano, no es garantía de que lo vas a hacer bien. Dios lo va a hacer a su manera, de acuerdo a su voluntad. Moisés fue llevado al desierto para aprender a desconfiar de sí mismo y poder depositar toda su confianza en Dios. Quizás hoy en medio de esta reunión hay universitarios, hay gente con títulos que se ha preparado, licenciados, tal vez algunos con maestría, con algunas otras especialidades en su carrera, que les ha permitido en definitiva servir mejor al Señor. Pero cuando nuestra confianza está puesta en eso, nuestro ministerio no va a seguir adelante. Cuando yo creo que es a través de mis recursos que el Señor va a hacer algo en su obra, esto no va a salir bien, porque Dios no quiere que lo hagamos a nuestra manera. Dios quiere que lo hagamos a la suya. Vamos al versículo 12 del capítulo 3. Y vamos a continuar viendo cómo es este proceso del que el Señor está llevando a Moisés. Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le da una promesa, ve, ve. Y yo seré contigo, yo estaré contigo y esto te será por señal. Dios conocía a Moisés, Dios sabía que Moisés necesitaba una seguridad para avanzar. Y entonces el Señor le dice, ve, porque yo estaré contigo. Pero no solamente Dios le deja en saber en qué él va a estar con él, sino que además le dice, esto te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Qué maravilloso el Señor, porque el Señor le da a uno no solamente promesas, sino le da la seguridad, le da una señal. El Señor nunca te va a llamar y no te va a dejar evidencias de ese llamado. Cuando el Señor te llama, te muestra cómo lo vas a hacer. Les contaba ayer que cuando el Señor me llamó a dar clases, yo le decía, Señor, yo no califico para eso, yo no estudié para eso, yo no tengo ni idea cómo dar una clase, pero el Señor me llevó allí. Y recuerdo que la segunda oportunidad en la que di clase era un grupo de casi 30 personas.
Y entre esos está la hermana Xiomara Lanaro, que está presente en esta mañana con nosotros en esta reunión. Y la hermana Xiomara, recuerdo que ella ahorita seguramente le dará risa, pero recuerdo que ella fue una de las primeras que me causó terror cuando yo empecé a dar clase, y iba a empezar a dar clase, porque el día que nos presentaron como instructores, ella se levantó así con una voz muy, muy fuerte y preguntó, ¿y dónde está el médico encargado de este sanatorio? Algo así me acuerdo que preguntó, y cuando yo la vi hablar y vi que era una mujer preparada, una mujer, una sierva del Señor, pero con un carácter y con un temperamento así como fuerte, yo decía, wow, Dios mío, yo quise meterme debajo de la mesa donde estábamos y yo, Señor, yo le voy a dar clase a personas que realmente se han preparado, personas que han estudiado, que saben mucho más que yo, y tú me pones aquí. Señor, yo no califico. Yo le decía, Señor, yo no estoy para esto. Recuerdo que cuando fui a dar aquellas clases en aquel curso de evangelismo de salud, yo estaba ya embarazada. Tenía unos 7 meses de embarazo. Y el Señor en ese curso me dio la seguridad, me dijo, ve, porque yo estaré contigo y te daré una señal. En ese curso me enfermé. Tuve una gripe terrible, una fiebre terrible, y era increíble que la fiebre me daba solamente de las axilas hacia arriba. Yo tenía fiebre en la cabeza, mas mi vientre siempre estuvo libre de fiebre. ¿Cómo era esto? Que el Señor protegía a esa bebé que estaba en mi vientre con esa fiebre que me dio, que me tumbó. Yo estuve en cama un día. Y me sentía tan terrible que le dije, Señor, dame una señal que realmente es tu voluntad de estar aquí, que realmente tú me vas a usar en esto, porque yo no veo cómo lo vas a hacer. Y el Señor sigue diciendo, vean lo que dice Éxodo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y es que nosotros, aun cuando Dios nos hace esas promesas, aún tenemos inseguridades, aún tenemos timidez, porque Dios no quita nuestros rasgos de temperamento, Dios los transforma. Porque esa timidez y esa inseguridad de nosotros mismos, Él lo utiliza para que podamos ponerla nuestra seguridad y nuestra fe en Él. Y es ahí cuando el Señor dice, ¿qué tienes en tu mano? En el versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Saben, aquella mañana, una mañana de domingo, estaba yo ebria de la fiebre que tenía mientras estaba allí dando clase. Y le dije al Señor, dame una señal de que estás conmigo. Muéstrame que esto que tú estás permitiendo en mi vida es tu voluntad. ¿Y saben qué hizo el Señor? Esa noche me acosté con aquella fiebre y recuerdo que me hicieron unas hidroterapias, pero no me quitó la fiebre, no me calmó. El dolor de cabeza era terrible. Me acosté a dormir y durante la noche yo soñé. Yo digo yo soñé, porque no puedo decir que lo vi, no. Yo soñé que Jesús entraba a mi cuarto, que Jesús entraba al cuarto donde yo estaba durmiendo. Y saben, colocó al lado de la cama un balde con unas toallas, las colocaba sobre mi cabeza y me decía, tranquila, yo estoy aquí, yo te dirijo, no te preocupes, tu bebé está bien, solo confía. Y yo le decía, es que no puedo ni moverme, no siento el cuerpo con alientos. Señor, tengo temor que este bebé que tú me has prometido que va a nacer, no nazca porque pueda morir a causa de esta fiebre que no sé qué la causa. Y es allí cuando esa noche el Señor se levanta. Recuerdo que ese ángel que estaba al lado mío se levantó de la cama y me dijo, quítate eso, porque me habían dejado una compresa calentadora puesta para que la fiebre se mantuviera a temperatura. Y recuerdo que el Señor me dijo, quítate toda esa ropa porque ya no vas a estar más enferma.
Y yo me acuerdo que me senté, me quitó la chaqueta, porque realmente me ayudó a quitar la chaqueta que tenía sobre mí, que era bien abrigada. Y es como cuando él sale de la habitación, es como si esa noche Dios me hubiese devuelto la vida, porque sentí una energía que no había sentido antes durante todo el embarazo. Y al siguiente día, cuando desperté, yo le pregunté a mi esposo, ¿usted anoche me puso compresas en la cabeza? Me dijo, no. ¿Usted me quitó la chaqueta? Me dijo, no, porque él estaba a mi lado. Y cuando yo me desperté, mis hermanos, la chaqueta estaba doblada al lado de la cama. Yo, yo no entendí ese sueño, yo no entendí qué pasó, pero esa noche Dios me dio la seguridad de que Él estaba conmigo y que si Dios me estaba llamando a vivir este ministerio, Él se iba a encargar de mi vida, de mi hija, y Él iba a cuidar de nosotros. Y el Señor pregunta muchas veces, ¿qué tienes en tu mano? Muchas veces no tenemos nada en el momento, quizás tangible, una vara física, pero podemos tener un don al que el Señor quiere que lo usemos en su obra. En el versículo 10, Moisés nuevamente, como ser humano, expresa sus temores y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy de palabras elocuentes, ni de antes, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y entonces el Señor le dice en el versículo 11, y me encanta el Señor cómo responde a nuestras dudas. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo seré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. El Señor no solamente le dice, voy a ir contigo, sino que ahora le dice, ¿sabes, Moisés? Yo voy a estar en tu boca, porque este ministerio y esta obra no es tuya, es mía. Y como es mía, tú eres mi instrumento, tú vas a ser el canal para yo bendecir a otros. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestra parte en la visión de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos toca hacer? Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuál es tu vara? Porque de esa vara, Dios obrará los milagros que Él quiere hacer, no solamente para ti, sino para quienes te rodean. El Señor te está diciendo, ¿qué tienes en la mano hoy? Quizás es un comedor de Isaías 58, quizás es un ministerio que has abandonado ya porque por tus temores, porque ves que no tiene resultado, parece que no tiene futuro, porque no calificas. ¿Qué tienes en tu mano? Porque Dios va a obrar milagros a través de eso que tú tienes a la mano. Si es un ministerio, si es un comedor, si es una sala de tratamiento, si tú solo haces masajes, si tú solo grabas audios, si tú solo haces videos para presentar el mensaje de la verdad presente, si tú estás en un centro de vida sana sirviendo al Señor con tus dones, con tus talentos, esa vara, eso que el Señor te ha dado, ese don que el Señor te ha dado, lo va a usar para hacer los milagros que Él quiere hacer. ¿Cuál fue el secreto de Moisés para convertirse en uno de los conferencistas más grandes de la historia? ¿No era torpe de lengua? ¿No era que no sabía cómo hablar? ¿No era que no era tartamudo? Pues vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Y vamos a entender por qué Moisés logró llegar a ser ese conferencista de esa gran nación de Israel, más de 1 millón, 2 millones de habitantes, no sé, no recuerdo exactamente cuántos eran, pero eran más de 1 millón de personas. ¿Cómo este hombre que no sabía hablar bien, que ya en estos 40 años lo había olvidado todo, que de alguna manera todos esos estudios académicos ahora le parecían que eran efímeros y que no servían para mucho? Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Saben, Moisés tenía clara su identidad.
Él sabía que no era hijo del faraón, no era hijo de la princesa, era un hijo de Dios. Y aunque parecía un esclavo, realmente él era libre en el Señor. Y Moisés dice en el versículo 25, ¿qué hizo que en Moisés hubiese una diferencia? Escogió ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Si hoy el Señor quizás te ha dado alguna comodidad, te ha dado alguna riqueza, no te acostumbres a ella. No te acomodes porque no has llegado. Moisés estaba cómodo en el palacio de Faraón. Pudo haber pensado que ahora él, siendo Faraón, posiblemente iba a poder ser de más influencia que siendo esclavo. Pero Moisés rehusó ser llamarse hijo de la hija del Faraón. Antes escogió ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y no dice esto que el camino de Moisés fue fácil. Creo que para recibir el título del hombre más manso de la tierra, tiene que haber pasado por pruebas difíciles. Tiene que haber enfrentado obstáculos insuperables. Y vemos que cuando Moisés sale con el pueblo de Israel y salen de Egipto, se encuentran frente a un mar imposible de atravesar. Primer obstáculo. Dígame usted, ¿quién puede atravesar un mar tan grande? Y además con niños, ovejas, mujeres, ancianos. ¿Cómo lo iba a hacer Moisés? ¿Servía de algo sus títulos? ¿Servía de algo ahora cómo se había preparado en Egipto? No, por eso el Señor tuvo que llevarlo al desierto, porque allí Moisés entendió que no era a su manera. ¿Y qué utilizó Moisés para abrir el Mar Rojo? ¿Qué utilizó? ¿Qué le dijo el Señor que utilizara? El Señor vuelve y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Toma la vara, utilízala, porque es a través de ella que voy a hacer milagros que tú no te imaginas. Y ahí es cuando el Señor entonces utiliza la vara de Moisés, porque es que el ministerio que tú has emprendido es una excusa que el Señor da para que pueda él obrar milagros en tu vida y en otras personas. Porque es que cuando el Señor te da un ministerio, lo hace para que tú puedas cumplir el propósito de Él, no el tuyo. Y es por eso que los recursos no son tuyos. Los recursos no vienen de otra persona, los recursos vienen de Dios. Por eso nuestra confianza en esta mañana tiene que estar plena y completa en el Señor. Vean lo que dice Moisés en Éxodo 33:15. Éxodo 33:15, el Señor dice, Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Señor, si tú no vas a estar conmigo a través del crecimiento de este ministerio, entonces déjame donde estoy porque voy a fracasar. Si eso que yo he estudiado no lo pongo en tus manos, voy a fracasar. Y qué diferencia, mi querido amigo, mi querido hermano, cuando nosotros ponemos eso que hemos aprendido al servicio del Señor. Porque yo estudié contaduría pública y en algún momento dije, ¿cómo voy a servir al Señor con esta carrera? Pero hoy día le doy gracias a Dios por lo que me enseñó allá, porque hoy día puedo ponerlo en práctica en el ministerio donde vivo, en el ministerio en el que vivo. Aunque no en esa misma rama, digamos que eso que el Señor me hizo estudiar, me preparó para poder saber administrar, para poder saber llevar a cabo un ministerio organizado. Y quizás tú te estés preguntando, bueno, pero ¿y si yo no tengo estudios universitarios? Es más, de broma sé leer. ¿Saben? Dios puede capacitarte. Moisés no sabía hablar. Moisés en 40 años, a pesar de tener estudios, ahora se sentía un ignorante.
¿Cómo es que yo voy a ir delante de Faraón? Y precisamente allí es donde Dios quiere obrar milagros en nuestras vidas. El Señor quiere que dejemos de confiar en nosotros y empecemos a confiar en Él. Todos seguramente en este lugar estamos aquí porque tenemos un ministerio, porque el Señor nos ha llamado, porque muchas veces, aunque hemos tenido temores, hemos marchado adelante porque creemos que el Señor nos ha llamado. Pero también nos hemos desanimado porque no hay recursos, porque no vemos que la obra avanza. Eso nos ha pasado a todos. En algunos momentos podemos sentirnos como Elías, quien después de presentarse a la reina Jezabel y a los 450 profetas de Baal, estuvo escondido, huyendo de la reina y deseando morirse porque él no veía futuro como profeta. Ahora dijo, ahora la reina me encontrará y me matará. Así que, Señor, quítame la vida mejor. Y el Señor le dijo, no, no es así. Ese no es mi propósito. Todavía tienen mucho que hacer. Así que el Señor le permite descansar, le da una buena comida y luego Elías camina 40 días. Así que, mi querido hermano, el Señor hoy te está recordando que todo eso que ha permitido en el transcurso de tu vida lo ha hecho para prepararte para lo que vas a hacer hoy, lo que vas a seguir haciendo mañana y lo que vas a dejar como legado para tu familia, para tus hijos, porque ellos son los que van a continuar lo que tú has empezado. Son ellos los que van a plasmar, los que van a gozar de ver el fruto de lo que tú estás sembrando hoy. El Señor te llama a hacer algo y te capacita para hacerlo. Yo no calificaba para ser maestra, no me gustaba enseñar, detestaba una aula con alumnos, pero cuando llegué a Gran Sabana, hace 5 años ya, cuando el Señor me llevó allí, a Gran Sabana, fuimos con la idea de iniciar un centro de vida sana con mi hermana y mi cuñada. Ya ellos estaban allí, ya ellos estaban trabajando en este proyecto y nosotros íbamos de apoyo para este proyecto. Pero llegó un momento en que el proyecto no se dio. Ellos se iban porque el proyecto no se dio y nosotros que íbamos como apoyo, mi esposo y yo y mis 2 hijos mayores, quedamos como en el limbo, dicen por allí, sin saber ahora a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, Señor, ahora, ¿cómo te vamos a servir? Porque muchas veces pensamos que la única forma de servir al Señor, o yo tenía en mi mente que era pues estando en un centro de vida sana, porque yo me había preparado para dar masajes y hidroterapia. Y ahí es cuando el Señor realmente dice, mira, yo todo este tiempo, Lorena, he venido preparándote, porque lo que yo quiero que tú hagas no tiene nada que ver con eso que tú has estado haciendo. Sí, todo esto te preparó para esto, para lo que yo te voy a llamar a hacer, pero no, tu ministerio no se queda en lo que has aprendido hasta ahora. Tú vas a ir más allá. Y es ahí cuando el Señor me llama a trabajar en un ministerio diferente. Y hoy le doy gracias al Señor por ese llamado hace 8 años, por esa decisión que colocó en mí, porque eso viene de Él, de nosotros no sale nada bueno. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hace 8 años, cuando el Señor puso en mi corazón el servirle a tiempo completo, si yo tuviera que regresar a estos 8 años y volver a tomar esa decisión, volvería a tomar la misma, porque definitivamente trabajar para el Señor es lo único que ha dado sentido a mi vida. Servirle a Él, ser su sierva, esto ha traído no solo valor a mi vida, sino también me ha permitido ayudar y encontrar el medio por el cual ayudar a otros. Mi querido hermano, que nuestra oración en esta mañana sea, Señor, ayúdame a ver la vara que tengo en la mano. Ayúdame a verla de la manera en que tú la ves. Ayúdame a tener una visión diferente del ministerio que tú me has dado. Ayúdame, Señor, a poder encontrarle
el sentido a lo que estoy haciendo. Si quizás todavía, Señor, no estoy clara en lo que tú me has llamado a hacer, te ruego que por favor, de ahora en adelante, pueda yo decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lleves más allá, porque voy a fracasar. Necesito avanzar, Señor, pero necesito avanzar a tu manera. Necesito poder tomar la vara que me has dado, este ministerio que me has dado, este don que me has dado. Necesito tomarlo, ponerlo en tus manos para que los milagros los hagas tú, porque es que yo no los puedo hacer. Ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a poder cumplir el propósito para el que tú me has llamado. Así que, mi querido hermano, que esta oración que nosotros estamos haciendo en esta mañana pueda ser una realidad a partir de este día. Que podamos nosotros, todos los que estamos aquí presentes hoy, que podamos tomar esa decisión de servir al Señor con todas nuestras fuerzas, de poder llevar adelante este ministerio, ya no como con perspectiva, ni confiando en nuestras propias capacidades, ni esperando recursos que yo voy a crear, o que yo voy a trabajar, o que alguien del exterior me va a dar. No, de ahora en adelante aprendamos a ver el ministerio como una vara que el Señor está utilizando para hacer milagros en tu vida y en la de otros. Y como es su vara y como son sus milagros, Él es el que va a abrir el mar rojo. Él es el que va a sacar agua de la peña. Él es el que va a traer maná del cielo. Él es el que va a ahuyentar las serpientes y los animales peligrosos en este desierto. Mi querido hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor permita que hoy tu ministerio pueda tomar otra forma, pueda tomar otro sentido, pueda tener otro enfoque y pueda tener una visión como la visión de Dios. Que el Señor te guarde. Vamos a cantar juntos nuevamente el himno que cantamos ayer, Jesús en mi ciudad, y vamos a impregnarnos de este deseo de terminar la obra que el Señor nos ha dado. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad.
de vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Muy bien, vamos entonces a tomar estos minutos para orar. Vamos a orar para que el Señor pues nos ayude a poder entonces hoy vivir con sentido de misión, pero teniendo una visión no propia, sino una visión como la del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor, queremos darte en esta mañana porque tú nos muestras tu propósito y tu voluntad a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando nos llamas, no nos dejas sin evidencia. Gracias, Señor, porque no solamente nos das tus promesas, sino que nos das esa señal, esa seguridad de que tú vas con nosotros, Señor. Y si hay alguno que no tiene esa seguridad ahora, que no sabe, Señor, si realmente lo que está haciendo es a lo que tú le has llamado a servir, te ruego, Señor, para que en este día tú le muestres su vara, tú le muestres la vara que tiene a la mano, lo que puede utilizar, Señor, para que tú obres milagros en él y a través de él. Amado Dios, no queremos seguir deambulando ni confiando en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios talentos, en nuestros propios dones, Señor. Queremos avanzar por fe y queremos confiar en, Señor, que tú vas delante de nosotros. Amado Dios, porque tú ya pasaste el desierto, porque ya tú, Señor, 2 veces pasaste por ese gran desierto. Primero pasaste con el pueblo de Israel 40 años y luego pasaste por el desierto de 40 días, Señor, cuando viniste a esta tierra, venciendo, Señor, el pecado, venciendo al enemigo, viviendo una vida santa, Señor, de acuerdo a la voluntad del Padre. Oh Dios, en esta mañana reclamamos esas promesas para nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que quienes creemos en ti, no solamente haremos las obras que tú hiciste, sino que cosas mayores que esta podremos hacer, mas no porque nosotros tengamos mérito o porque seamos mejores que otros, sino porque tú, Señor, habitas en nuestra vida. Amén. Ayúdanos, Señor, a encontrar el sentido del ministerio al que nos has llamado. Muéstranos, Señor, cuál es tu visión a través de él. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos con esa vara que tenemos en nuestra mano?
¿Qué es lo que tú quieres que siga? ¿Cuál es el episodio que continúa ahora en nuestras vidas, Señor? Te rogamos, oh Padre, para que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos guíe, Señor, a toda la verdad. Amados, Amén. Amén. que al estudiar tu palabra cada día podamos encontrar esas evidencias maravillosas de que tú estás caminando con nosotros, de que tú vas, Señor, no solo delante de nosotros, sino que cuando nos vemos en mayores problemas, en mayores pruebas, tú estás, Señor, con tus brazos alrededor nuestro, sosteniéndonos, Señor. Ayúdanos a confiar en medio de esas dificultades, cuando hemos estado en el desierto de esta vida, desaprendiendo, Señor, de nosotros mismos y aprendiendo de ti. Tú has estado presente, Señor, y que realmente todo esto ha sido una preparación para llevarnos al lugar a donde tú quieres que estemos, que es a la Amén. Canaán. Ayúdanos, Señor, a ya no ver más, a no vernos más como hijos de la hija de Faraón, sino a vernos, Señor, como hijos tuyos. Amén. Ayúdanos a que nuestra identidad esté completa en ti y que de ahora en adelante marchemos con la seguridad de que si tú no vas con nosotros, nosotros no podremos avanzar ni un solo paso. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por quienes se conectaron en esta mañana. Bendíceles en gran manera. También a quienes no pudieron hacerlo, Señor, que lo puedan hacer el día de mañana. Y si no, que puedan, Señor, verle esta reunión y escucharla como ha quedado grabada. Padre, que todos podamos ser edificados en ti y que si alguno aún conserva dudas, Señor, atráelo hacia ti para que pueda tenerlas claras. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y porque la contestarás de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.